Bienvenidos a UCDM Practicando. Bienvenidos, practicantes del perdón. Muchas gracias por estar ahí. Entrevista a Kenneth y Gloria Watnick, realizada por Ian Patrick en la Fundación para un Curso de Milagros, en Roscoe, Nueva York, en septiembre de 1998. Pregunta. Ken, comencemos hablando de tu infancia, tus antecedentes familiares y tu educación religiosa. Kenneth. Nací en 1942, en Brooklyn, Nueva York, y mi familia era judía. Como la mayoría de los judíos durante ese periodo, eran más judíos en su identificación cultural que en cualquier tipo de creencia religiosa. Eso significaba que observamos las principales festividades judías y manteníamos una casa kosher, pero no había un verdadero sentimiento de Dios en la casa. En la escuela primaria estudiábamos hebreo por la mañana y materias de inglés por la tarde. Cuando me di cuenta de lo mucho que no me gustaba el hebreo, ya tenía 11 años. Básicamente me molestaba todo lo que nos enseñaban como si fuera un hecho. No tenía sentido para mí que Dios hiciera el tipo de cosas que se describieron. La forma en que se enseñó realmente no tenía ninguna aplicación práctica ni ningún sentido espiritual real. Era simplemente, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que creen los judíos y esto es lo que hay que memorizar, etc. Pregunta. ¿Lo que le molestaba eran cosas como la historia de Sodoma y Gomorra? Kenneth. Sí, no me gustó todo el asunto de la sangre, el asesinato. Recuerdo una vez que nos enseñaron cómo Dios había hecho que el sol se detuviera para que Josué pudiera ganar una batalla. Me incliné hacia mi amigo y ambos susurramos tonto el uno al otro. Esto era una tontería. No había sensación de un Dios vivo, una presencia en tu vida. Pregunta. ¿Sentiste que era algo que querías encontrar? Kenneth. No tenía ningún interés en Dios. Había aprendido hebreo. Hasta el día de hoy todavía puedo hablarlo y leerlo. Aprendí cuál es el sistema de creencias judío. Leímos la Torá 3 veces en 8 años. Así que tuve una educación hebrea muy completa. Pero cuando me gradué a los 13 años, fui a una escuela secundaria pública normal. Realmente sentí que esa era la última vez que pensaría en Dios. Un par de años más tarde, mi madre pensó que sería bueno que sus 2 hijos desarrollaran un interés por la música clásica. Ella se unió a un club de música. Empezó a conseguir discos y yo comencé a escuchar. Muy poco a poco me empezó a gustar. Durante los siguientes 10 o 15 años de mi vida, diría que la música fue mi religión. Con el tiempo, comencé a tener experiencias internas mientras escuchaba a Beethoven y a Mozart. Pregunta. Puedo entender tener una respuesta emocional a la música, pero ¿para ti fue más que eso? Kenneth. Sí, hay un elemento emocional en la música y lo sentí. Pero este era un sentimiento mucho más profundo. Pude escuchar en la música algo más de lo que normalmente sentiría. No sabía qué era, pero sabía que había algo. Sin lugar a dudas, durante el resto de la escuela secundaria, la universidad, la escuela de posgrado y más allá, la música fue lo más importante para mí. Casi al mismo tiempo que comencé a interesarme por la música, comencé a leer a Freud. Alguien había mencionado a Freud en una clase de secundaria. Estaba en la biblioteca y fue casi como si el libro se cayera del estante. Fue una introducción básica a la teoría freudiana. Lo leí y me gustó. Hasta el día de hoy no sé cuánto entendí. Tenía unos 15 o 16 años.
Pero algo realmente despertó mi interés y comencé a leer de todo, la interpretación de los sueños, etc., y libros de otros teóricos. Decidí que me convertiría en psicólogo y no volví a pensar en ello después de eso. Fui a la universidad, hice mi licenciatura en psicología y nunca lo cuestioné. Tomé más cursos de literatura que de psicología, pero tomé lo que tenía que tomar. En algún momento de la universidad me di cuenta de que ahora había dos partes en mi vida. Estaba la parte exterior, que estaba estudiando psicología y preparándome para ser psicólogo, y la parte interior, mi parte Beethoven-Mozart. Así es como lo pensé. Nunca lo experimenté como un conflicto, pero faltaba clases y me iba a la ciudad de Nueva York para asistir a conciertos y óperas. Mi interés por la música se estaba profundizando mucho y era cada vez más consciente de que había algo en esta música, en la forma en que la experimentaba, que no estaba cubierto en nada de lo que leía. Por mucho que me gustara y admirara a Freud y a muchas otras personas, sabía que no estaban hablando de esto. Me gradué a los 22 años y fui a estudiar mi doctorado en psicología clínica. Fue muy fácil para mí. Ya había leído todo y era un buen estudiante. Me gustó el tema y lo entendí, así que tuve mucho tiempo libre. También me salté las clases allí para ir a Nueva York a escuchar música. Realmente estaba llegando al núcleo de la música de Beethoven. En mi segundo año de posgrado, por primera vez experimenté un conflicto. Por un lado, me iba bien en mis cursos y me gustaba trabajar con la gente, pero no creía en nada de lo que estaba estudiando. Lo único que era importante para mí era la música y llegar a la profundidad de lo que fuera que estaba despertando en mí. Por primera vez comencé a pensar seriamente que debería dejar la escuela de posgrado y simplemente hacer algo con la música. Después de un tiempo me di cuenta de que no estaba interesado en estudiar música y que mi capacidad musical era muy limitada. Gloria: eso no es cierto. Diriges muy bien. Kenneth: sí, tengo batuta y dirijo. Solía ir a conciertos con mi batuta y sentarme en un rincón y dirigir. Toco mal el clarinete y no puedo cantar en absoluto. Pero me encanta la música y puedo oír muy bien. Consideré hacer mi doctorado en psicología, disertación sobre Beethoven, como una forma de intentar integrar estos dos aspectos de mi vida. Pero me di cuenta de que no había manera de estudiar objetivamente mi experiencia con la música. Me interesé cada vez más por el misticismo y cuanto más leía sobre los místicos, más me daba cuenta de que escribían sobre el mismo tipo de cosas. Lo llamaron Dios. No tenía un nombre para ello. Describieron un proceso y pude ver un proceso en la música de Beethoven a lo largo de los años. Pude ver ese mismo proceso reflejado en mí, un proceso de acercarme cada vez más a lo que sea que fuera, entre comillas. Eso es lo que me interesaba. Terminé haciendo mi tesis sobre Santa Teresa de Ávila, la mística española del siglo XVI. De todos los místicos, ella es la única que escribió desde su experiencia, no teóricamente. Tomé sus experiencias y las analicé desde el punto de vista de las tres principales escuelas de psicología: psicoanálisis, conductismo y existencialismo. Luego di mi propia interpretación. La tesis fue la psicología de la experiencia mística. Hubo que eliminar una sección sobre esquizofrenia. No hubiera sido aprobado, pero me pareció uno de los mejores capítulos. Lo reescribí después y lo publiqué como artículo llamado Esquizofrenia y misticismo. Pregunta: ¿hasta qué punto su estudio sentó las bases de lo que vendría? Kenneth: pasé al menos 2 años con Santa Teresa, que era muy cristiana y en ese momento no tenía ningún interés en Jesús ni en Dios. Usé sus experiencias como metáfora.
Estaba escribiendo sobre algo abstracto. Me gustó y realmente resoné con él. En retrospectiva, fue una manera de hacerme sentir más cómodo con Jesús y Dios. En el proceso de reducirlo a Teresa, leí mucho misticismo hindú, budista y judío, así que tomé conciencia y me familiaricé con toda la universalidad de esta experiencia. Leí el Bhagavad Gita, los Upanishads, la mayoría de los Vedas. Leí mucho y me gustó todo. Sabía que todo era cierto gracias a mi propia experiencia. No era algo embriagador. Me di cuenta de que esto era lo mismo que pasó Beethoven en su vida. Yo era consciente de que Mozart no, porque no tenía ningún proceso. Era un canal directo, como lo era Helen. Cuando terminé mi tesis, en 1968, me di cuenta de la importancia del trabajo. Estaba bien, pero hoy lo escribiría de manera muy diferente. Fue todo el proceso de hacerlo, de creer en mí mismo, de que podía hacerlo, de conseguir que lo aceptaran. Fue el primer paso importante que sentí al integrar estas dos partes de mí mismo. Así que me sentí muy satisfecho de haber logrado algo interno. Pregunta. Pasemos a tus deseos monásticos. Kenneth. Yo estaba casado en ese momento, pero mi esposa y yo realmente nos estábamos distanciando. A medida que me sentía más cómodo con este lado interior de mí, Ruth se sentía cada vez más incómoda. Nos separamos en 1970. Me mudé al norte del estado, Nueva York, y me convertí en psicólogo jefe adjunto en un hospital psiquiátrico y finalmente en psicólogo jefe. Fue entonces cuando comencé a vivir solo y empezó esto monástico. Trabajaba como terapeuta, a menudo con niños perturbados. Ese fue mi primer trabajo real. Trabajé en una escuela con padres, familias y con niños. Siempre me sentí cómodo trabajando con personas perturbadas, tanto niños como luego en el hospital psiquiátrico con psicóticos. Gloria, ¿tú configuraste todo el programa? Kenneth, sí, hice muchas cosas en el hospital. Por esa época, cuando mi matrimonio se estaba rompiendo, comencé a tener algunas experiencias que me dejaron claro, al menos en ese momento, que realmente existía un Dios personal. La experiencia abstracta que había estado teniendo y hacia la que había ido creciendo durante muchos años culminó en ese conocimiento. Esto cambió todo para mí y, como vivía en el norte del estado, sin saber lo que estaba haciendo, comencé a vivir cada vez más como un monje. No fue algo consciente. Los judíos no saben mucho sobre el monaquismo, pero comencé a pasar cada vez menos tiempo con los amigos. Trabajé muy duro en el hospital, pero cuando terminó mi día, me volví a casa. Pasé mucho tiempo en silencio. Trabajé mucho en mis propios sueños, que fueron útiles en ese momento. Eso duró aproximadamente un año. Fue un tiempo maravilloso. Mientras vivía de esta manera, comencé a leer a Thomas Merton, que es un famoso monje trapense. Esa fue la primera vez que descubrí lo que era un monasterio. Mientras leía, me daba cuenta de que básicamente estaba viviendo una vida monástica. Así que, en el verano de 1972, hice arreglos para ir al monasterio de Merton, la abadía de Getsemaní, en Kentucky. Fui solo por una semana, pero realmente sentí que estaba en casa. Fue un sentimiento extraño. Pasé mi tiempo en la iglesia llorando. Sentí una presencia real y fuerte de Dios durante la misa. No puedo explicarlo, pero ese fue el hecho. Entonces sumé 2 más 2 y obtuve 5.
Dije, es obvio para mí que Dios quiere que me convierta en monje. Obviamente, para convertirme en monje trapense, tuve que volverme católico. De regreso al hospital, hablé con el capellán sobre la posibilidad de convertirme en católico. No sabía qué hacer conmigo. Aquí estaba yo, un pez gordo en el hospital. Yo era judío, tenía un doctorado y acababa de regresar de una semana en Getsemaní. Entonces él dijo, aquí tienes un libro. Si tienes alguna pregunta, te lo responderé. Y luego te bautizaré. Así que leí el libro. No me importaba lo que dijera. Era la voluntad de Dios, así que iba a hacerlo. Entonces me bautizó en 2 semanas y me hice católico. Regresé al monasterio, esta vez como católico, y los monjes estaban muy contentos. Había que esperar 1 año desde el momento en que eras bautizado hasta el momento en que podías ingresar a la abadía. Así que yo tenía 1 año para jugar. Pero no había duda. Esto era lo que iba a hacer. Yo era un católico muy extraño, porque Jesús todavía no era alguien que me interesara y no creía en nada de lo que enseñaba la Iglesia. Todo lo que quería era convertirme en monje y estar a solas con Dios. Ni siquiera era un verdadero cristiano, pero la idea de estar en un monasterio no fue un problema para mí. Obviamente yo era una persona sinceramente religiosa, así que nadie se molestó en hacerme preguntas. Solo me preguntaron si tenía algún problema con el nacimiento virginal y era irrelevante para mí, así que no tuve ningún problema. El sacerdote que me había bautizado era miembro de la misma orden religiosa que el padre Michael. Ese no es su nombre real, pero es el nombre público que le damos. El padre Michael era un psicólogo que había realizado sus prácticas en el Centro Médico Presbiteriano de Columbia con Helen Schumann y Bill Tedford. Conocía muy bien a Helen y Bill en el momento en que se terminó un curso de milagros. Fue una de las pocas personas con las que compartieron el curso y quedó muy impresionado. Estaba realmente asombrado por Helen y Bill. Asombrado por Helen y Bill era su terapeuta. Para él, el curso era un ejemplo perfecto de escritura hermosa y mística. Más tarde descubrimos que, aunque tenía el curso, en realidad nunca lo leyó. En algún momento, Bill había visto el artículo que escribí sobre la esquizofrenia, había sido reproducido en un libro, y a Bill le gustó el artículo y se lo mostró al padre Michael como un ejemplo de psicólogo que tomaba en serio la experiencia mística. Quedó impresionado y cuando el sacerdote que me bautizó se jactaba de que acababa de bautizar a un psicólogo y le dijo mi nombre, Michael se emocionó y dijo, tendré que conocer a este tipo. Nos conocimos en octubre de 1972 y nos hicimos muy buenos amigos. Poco después decidí que iba a dejar el hospital y pasar unos meses solo en Israel, antes de ingresar al monasterio. No tenía idea de por qué. Antes de irme, a finales de noviembre, Michael me invitó a conocer a 2 amigos suyos. Obviamente, eran Helen y Bill. Los 4 pasamos una noche en el apartamento de Bill. Pasé la mayor parte de la tarde contando mi historia, cómo terminé, dónde estaba. En algún momento de la noche, alguien dijo, probablemente creo que fue Michael, que Helen había escrito un libro sobre desarrollo espiritual. Así fue como me lo dijeron. Bill señaló la esquina de la sala de estar, donde había una pila de 7 carpetas de tesis muy grandes que contenían el manuscrito. Me ofreció la oportunidad de verlo, pero no pensé que debía hacerlo, porque me iba a Israel sin llevarme nada y no me veía llevándome estas cosas tan grandes.
Pasé otra noche con Michael y él también me lo ofreció para que lo mirara. Una vez más, no pensé que debería hacerlo. Terminé pasando 5 meses en Israel, en 2 monasterios diferentes. Seguí pensando en este libro de Helen. Incluso soñé con él. Pregunta: ¿habían dicho algo al respecto? ¿Cómo estaba escrito? Kenneth: no, solo que Helen lo había escrito y que trataba sobre espiritualidad. Nada sobre Jesús o escribir. Pero sentí un vínculo con Helen, una conexión real. También con Bill, pero más con Helen, más profunda. Les escribí mientras estaba en Israel. Una vez, en sueños, encontré el libro en una papelera en el andén del metro. Estaba brillando. En otra ocasión lo encontré en una playa. En ambas ocasiones supe que lo que había encontrado era un libro muy sagrado. Pregunta: ¿esos sueños eran similares a los de Helen, como cuando arrastró el libro desde el lecho de un río? Kenneth: sí, en un sentido. En ese momento, sin embargo, decidí quedarme en Israel. Encontré un monasterio que estaba en la cima de una montaña. Fue muy bonito. No tenía agua corriente ni electricidad. Simplemente perfecto. Podría simplemente estar tranquilamente a solas con Dios. Sin embargo, antes de acurrucarme allí por el resto de mi vida, quería ver este libro. Y sentí que debía hacer algo con mis padres, que estaban muy molestos. Pensaron que me habían secuestrado. No sabían qué estaba pasando con su hijo. Les había escrito, pero no entendían nada. Así que regresé a Estados Unidos, por lo que pensé que serían 3 o 4 semanas. Fue entonces cuando vi el curso por primera vez. Las oficinas de Helen y Bill estaban adyacentes, así que Bill entró en su oficina y Helen me sentó en la suya con 2 secciones del texto. Pregunta: ¿recuerdas los primeros fragmentos que leíste? Kenneth: sí. El primero era: pues ellos han llegado. En el capítulo 26. El subcapítulo 9. Y el otro era el final del texto. Elige de nuevo. Esas eran las 2 secciones favoritas de Helen. Las leí y me quedé boquiabierto. El lenguaje era tan hermoso y tan significativo. Le dije a Helen: es lo primero que leo que es tan hermoso como Shakespeare, pero dice algo. Pregunta: ¿cuál es tu pasaje favorito? Kenneth: también es: pues ellos han llegado. Así que cambié el resto de mi vida. Decidí que esto era lo que estaba buscando. No era necesario que me enterraran en un monasterio. Una de las cosas que siempre me molestó fue que si me hubiera quedado en el monasterio, mis habilidades como psicólogo se habrían desperdiciado. Sabía que algo andaba mal con eso. Cuando vi el curso y comencé a leerlo, me di cuenta de que era la manera perfecta de utilizar toda mi experiencia y habilidades. El curso fue la manera perfecta de integrar tanto la psicología como la espiritualidad. Pregunta: ¿sentiste que simplemente debías estudiar el material? Kenneth: el primer paso fue leerlo. Lo leí muy rápido la primera vez. Después, obviamente, lo leí con mucha más atención. Simplemente sabía que esto era lo que debía hacer. Debería quedarme en Nueva York, con Helen y Bill, y que ese era el trabajo de mi vida. Fue muy claro. No me hice monje. Mis padres se sintieron muy aliviados porque no tuvieron que decirle a nadie que yo era católico.
Así que estaba de regreso en Nueva York y tenía un trabajo respetable en el centro médico, o eso pensaban, porque pasaba todo mi tiempo con Helen y Bill. Posteriormente conocieron a Helen y Bill y les agradaron mucho. Helen se convirtió en una buena amiga de mi madre y eran personas muy respetables. Pregunta: ¿Helen era originalmente judía? Kenneth: sí, pero aunque su marido Luis era muy judío en cuanto a identificación cultural, Helen no lo era. Su madre era mitad judía, pero ella no fue criada como judía y por eso no tenía ningún sentimiento judío. Pregunta: ¿tiene alguna idea de por qué los judíos parecen haber tenido tanta influencia en la historia del curso? Usted, Helen, Judy Scatch, Kenneth. Además, la persona que imprimió el curso era judía. De hecho, solíamos llamar a Bill nuestro WASP simbólico, W-A-S-P, WASPs. ¿Sabes qué es un WASP? Sí, blanco, anglosajón, protestante. Fue muy extraño, pero no tengo ni idea de por qué. La gente tiene todo tipo de ideas místicas, pero ¿quién sabe? Pregunta: ¿entonces empezaste a trabajar con Helen? Kenneth: sí. Después de leer el manuscrito por primera vez, les dije a Helen y Bill que pensaba que necesitaba un poco de edición. Parte del material personal había sido eliminado, pero todavía había algunas cosas que sentía que no pertenecían. Los párrafos, secciones, capítulos y títulos no eran muy buenos y eran inconsistentes. Bill no era muy bueno en eso. Pregunta: ¿lo habían hecho ellos mismos o bajo guía? Kenneth: lo habían hecho ellos mismos. El texto había llegado directamente, así que lo habían hecho después. Gran parte del dictado de un día terminaba en una pausa natural, que era el final de una sección o capítulo, por lo que no era tan difícil. Pero hubo muchas decisiones que tomaron que sentí que fueron un poco arbitrarias. Esos no fueron canalizados. Les dijeron que sacara todo el material personal, pero todavía había algunas cosas que no acababan de encajar. Entonces sugerí que se repasara nuevamente. Bill no era el tipo de persona que tenía paciencia, así que Helen y yo dedicamos el siguiente año durante 14 meses el año. Pregunta: ¿eso se hizo con la guía de Jesús? Kenneth: sí. No editamos ni cambiamos nada, excepto al principio, donde se habían eliminado cosas. En los primeros meses, el material personal se entrelazó con el mensaje específico que Jesús le estaba dando a Helen. Entonces, cuando sacaron el contenido personal, pues se quedaron lagunas. Ahí era donde teníamos que completar alguna palabra o frase en lo que ahora son los primeros 4 capítulos. Después de eso, la edición fue puramente puntuación, párrafos, títulos y mayúsculas. Siempre que había algo de lo que no estábamos seguros, Helen preguntaba. En un par de lugares recuerdo haber dicho: este no es un buen título. Entonces Helen le preguntaba a Jesús y su respuesta fue: no, esto es lo que debe ser. Pregunta: ¿no dijo: por cierto, 2 páginas atrás hubo algo que hiciste que no me gustó? Kenneth: no. En realidad, la experiencia de Helen fue que a Jesús realmente no le importaban esos detalles. Entonces ella sintió que eso dependía de ella. Lo hicimos con tanta oración como pudimos. No se hizo nada que tuviera algún efecto sobre el fondo del asunto. Helen fue muy clara al respecto. Pregunta:
Nunca te escuché hablar sobre el impacto que este material tuvo en ti personalmente. ¿Te resististe de alguna manera? Kenneth, no lo hice. Nunca había visto algo así, pero sabía que todo lo que había allí era verdad, y lo entendí. Parte de eso fue mi experiencia como psicólogo y después de haber leído mucho a Freud, tenía mucho sentido. Todas las cosas psicológicas sutiles. Me parecía bien la idea de que el mundo era una ilusión. Nunca había pensado mucho en ello, pero había leído mucho sobre hinduismo y budismo. No tuve ningún problema con ello, ni intelectual ni personalmente. Fue un poco extraño, en cierto modo. Helen le preguntó a Jesús en algún momento de por qué yo no tenía ningún problema con eso. Y su respuesta fue: no hay tiempo para eso. Hay mucho que hacer. Era más que había encontrado lo que buscaba. Yo había sido un verdadero buscador. Pensé que había encontrado la respuesta en el monasterio, pero obviamente no encajaba bien. Jesús ahora se había vuelto muy central para mí y me di cuenta de que la experiencia personal que había tenido durante los 2 o 3 años anteriores no era con Dios, sino realmente con Jesús. Así que el curso fue el siguiente paso obvio para mí y el material me pareció absolutamente correcto. Pregunta: ¿podrías contarnos un poco sobre Helen? ¿El tipo de persona que era y su respuesta a este material? Kenneth: mi libro, Ausencia de felicidad, fue escrito en gran parte para dejar las cosas claras sobre Helen. Muchas historias sobre ella, por ejemplo, que era atea, que no creía en esto, simplemente no eran ciertas. Ella era un ejemplo de alguien que estaba muy dividido. Se identificó profundamente con el curso y creía en él, pero se resistió. Nunca hubo ninguna duda sobre eso. Jesús era la figura central para ella, aunque pasó toda su vida huyendo de él, gritándole y discutiendo con él. Pero su devoción hacia él, su amor por él y su enojo hacia él eran todos muy claros para mí, y todos coexistían. Helen es una persona muy difícil de describir, porque había que conocerla. Tenía una integridad impecable, y al editar el curso con ella eso era evidente. Ella sabía que esto era santo, que venía de Jesús y que debía mantenerse lo más puro posible. Así que ella se quitó del camino. Pregunta: ¿es cierto que mantuvo su ira hasta su muerte? Kenneth: sí. En el último periodo de su vida se volvió más resignación que ira. Ella simplemente mantuvo a Jesús alejado de ella. Pregunta: ¿el curso no le sirvió de nada? Kenneth: no creo que Helen necesitara el curso. Esa fue una de las cosas que quedó clara. Sabía lo que decía el curso, por dentro y por fuera. La primera enseñanza que di con el curso fue a Helen. Leímos cada línea, leíamos algo y Helen empezaba a reír hasta que las lágrimas rodaban por su rostro. Tenía muy buen sentido del humor. Ella decía: no entiendo ni una palabra de esto. Esto me parece una absoluta tontería. Así que tenía que explicárselo, sabiendo muy bien que, en alguna parte, ella sabía muy bien lo que decía. Pregunta: ¿no pudo aplicar los principios? Kenneth: ella podía cuando quería, pero la mayoría de las veces no lo hacía. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, que se aferraba a agravios, a resentimientos
y que eso era exactamente lo contrario de lo que decía el curso. Sabía que su ira no funcionaría, pero eso no la detuvo. Gloria. Ella también fue de gran ayuda para muchas personas. Kenneth. Sí, probablemente ayudó a miles de personas a lo largo de los años, antes del curso, mientras se realizaba y después del curso. Por lo general, no le agradaban las personas a las que ayudaba y le molestaba el hecho de tener que ayudarlos. Pero ella estaba muy dedicada a eso. Ella les dio consejos. No era psicoterapeuta en el sentido habitual de la palabra. Ella simplemente le decía a la gente cuál era su problema. Pregunta. Dijo, ¿lee este libro que he canalizado? Kenneth. No, ella nunca diría eso. Muy a menudo estaba con ella cuando ella daba consejos a la gente, muy buenos consejos, basados en el curso. Después le decía a Helen, ¿escuchaste lo que dijiste? Ella se reía y decía, no he oído ni una palabra. Y era verdad. Ella fue muy específica en cuanto a ayudar a las personas a sanar las relaciones, especialmente con los miembros de la familia. Trabajó con padres de niños discapacitados intelectualmente. Pregunta. Cuéntame sobre la publicación del curso, la financiación. Kenneth. A medida que pasaba el tiempo, sentí que Helen y yo realmente deberíamos seguir editando el curso. Helen se estaba demorando. La estaba poniendo muy ansiosa. Nos llevó más de un año y deberíamos haberlo hecho en 6 meses. Seguí presionándola para que lo hiciera. Finalmente lo terminamos a principios de 1975. Luego hubo que volver a mecanografiarlo y corregirlo. Esto último no se hizo muy bien, por eso hubo errores. Pregunta. ¿Quién hizo la revisión? Bill y yo lo hicimos, pero no lo hicimos nosotros. Helen dijo que si íbamos a hacerlo, teníamos que hacerlo bien. Bill no quería, así que nosotros no lo hicimos, pero debimos haberlo hecho. Estaba terminado y mecanografiado en la primavera de 1975, pero no sabíamos por qué. Poco después apareció Judy Scott, la editora, y eso también fue extraño. Judy estaba asistiendo a una conferencia sobre parapsicología en Nueva York y Bill asistió. En realidad no quería ir, pero pensó que debía hacerlo. Él y Judy se conocieron. Judy estaba interesada en financiar investigaciones sobre fenómenos psíquicos y curativos. Bill se interesó y la invitó a ir al centro médico para hablar. Almorzó con Helen y Bill y luego regresó a la oficina donde yo estaba. Fue entonces cuando le mostramos el curso y Helen nos contó la historia de cómo surgió. Judy también cayó al suelo y se llevó el manuscrito. Todos nos hicimos amigos y solíamos reunirnos 1 o 2 veces por semana en el apartamento de Judy. Fuimos a la costa oeste en el verano de 1975, lo que fue básicamente la salida, entre comillas, del curso. Era la primera vez que Helen y Bill hablaban públicamente. Era más fácil para ellos hablar en público a 3.000 millas de casa. Pregunta. Pensé que el nombre de Helen no estuvo asociado con el curso hasta después de su muerte. Kenneth. No impreso, pero habló. Solía referirme a él como nuestro espectáculo de vodevil. Helen hablaría sobre sus experiencias y luego hablaría Bill. Ambos hablarían de esta voz extraña, entre comillas. Entonces, mi parte del espectáculo era venir y decir, por cierto, debes saber que la voz era Jesús. No podían decir la palabra, así que esa fue mi parte. Sí, en esa primera visita a la costa oeste, un amigo de Judy hizo 300 fotocopias
del manuscrito editado del curso, del que teníamos derechos de autor, y lo distribuimos. Hasta ese momento, Helen no permitiría que nadie lo tuviera. Ella había sido muy protectora con eso. Empezamos a hablar de la necesidad de publicar el curso. Hablamos con varias editoriales importantes. Creo que incluso se hizo un contrato, pero nada parecía correcto. Siempre que preguntamos al respecto, la respuesta era siempre no. No deberíamos hacerlo. Así que finalmente Helen escuchó la respuesta de que deberíamos hacerlo nosotros mismos. Judy y Bob Scouch, su entonces marido, tenían una fundación que se llamaba la Fundación para la Investigación Parasensorial. Entonces cambiamos su nombre a la Fundación para la Paz Interior. No había dinero para ello, pero entonces Judy recibió una llamada de un hombre llamado Red Erickson, que vivía en México, que dijo: «He oído hablar del curso. Me parece que es lo más importante del mundo y quiero pagar por ello». Básicamente escribió un cheque en blanco. Había ganado dinero en la construcción naval o algo así con barcos. Pregunta: ¿cuántas copias se imprimieron? Kenneth: 5.000. Corregimos las pruebas a medida que salían de la imprenta. Fue un desastre y hubo muchos errores. Pero se hizo. Eso fue en 1976. Pregunta: ¿y ese fue el comienzo? Kenneth: sí. Esos se agotaron en un año. Imprimimos más y las ventas de esos financiaron la siguiente impresión. Así se hizo. Pregunta: ¿en qué momento después de eso sentiste que estabas listo para empezar a impartir el curso? Kenneth: solo vi mi papel como docente del curso en grupos pequeños. Ninguno de nosotros pensó que este curso llegaría a ser tan grande. Nadie imaginó jamás que habría un boletín informativo en Londres, por ejemplo. Gloria: en cuanto a lo demás, Bill nunca quiso un puesto docente. Kenneth: sí. Bill y Helen nunca sanaron su relación en la superficie, en términos de lo que cualquiera sabría o de lo que sentían el uno por el otro. Obviamente, había un vínculo muy profundo allí. Antes de que Bill muriera, pensó que lo había resuelto y había perdonado a Helen. Quizás lo hizo. Para entonces, Helen ya llevaba 7 años muerta. Pero ciertamente la idea de que hicieran algo juntos estaba fuera de discusión. Gloria: Bill también era tímido. Se mostró reticente y no quiso tomar una posición allá afuera, entre comillas. Kenneth: no estaba interesado en ser profesor. Escribí mi primer libro, Psicología Cristiana en un curso de milagros, y empecé a trabajar en el índice del glosario y algo que terminó siendo el perdón y Jesús. Di charlas a grupos en varias ocasiones, pero mientras Helen estuvo viva, le dediqué todo mi tiempo. Cuando ella murió, todavía no tenía ningún interés en enseñar. Gloria y yo nos casamos en el otoño de 1981. En ese momento yo tenía una práctica de terapia privada. Pregunta: permíteme dirigirme a Gloria. ¿Cuál es tu historia? Gloria: crecí como católica romana. Mi madre era muy religiosa. No fui a una escuela católica, pero quería ser monja. Toda la familia de mi madre estaba en Italia y cuando yo tenía 13 años fuimos de visita. Mi madre tuvo una serie de infartos, así que nos quedamos un año. Durante ese tiempo descubrí lo que la Segunda Guerra Mundial había causado en toda la gente allí, todo el horror que habían experimentado de primera mano. Me sentí gravemente traumatizada por ello. Me preguntaba, ¿cómo puede Dios haber permitido que esto sucediera? Decidí que no quería un Dios que hubiera permitido que esto sucediera, que hubiera creado este mundo. Entonces, en cierto sentido, acababa de cerrar la sesión.
Cuando regresé a Estados Unidos, fui a ver a un sacerdote y le dije que ya no creía en Dios. Me dijo que tuviera fe, pero no la tuve. Dejé la iglesia, mi madre estaba muy molesta y nunca regresé, pero seguí buscando. A lo largo de la escuela secundaria leí diferentes libros sobre espiritualidad y otras religiones. Todo este mundo no tenía sentido para mí. Fui a la universidad, seguía buscando, pero no encontraba respuestas. Me casé con un iraní y nos fuimos a vivir a Irán. Tuvimos 2 hijos, pero la situación era tan opresiva que finalmente tuve que escapar a Estados Unidos con mis hijos. Más tarde me divorcié de mi marido. Yo era profesora, pero todavía existía esta brecha. Sentía una conexión profunda con María. Siempre fue una figura importante para mí. Pero tenía una relación de odio especial con Dios. Lo culpé por el desorden del mundo y por todo lo que estaba pasando. Un día, en 1977, alguien de mi departamento me dijo que había ido a ver a un psíquico. Ni siquiera sabía qué era eso. Pero esa persona me dijo: ¿por qué no lo intentas? Es una experiencia. Así que tenía la mente abierta. Ahí sí que fui. El espíritu guía me dijo que debía ir a cierto centro de la nueva era y allí encontraría lo que había estado buscando toda mi vida. Eso me pareció muy intrigante, porque ni siquiera estaba seguro de qué era eso. Todo el asunto me desconcertó, pero fui. Estaban realizando algunos talleres sobre curación, así que fui a registrarme. Entre mis opciones había algo llamado un curso de milagros. Pregunta: ¿tenías idea de qué se trataba? Gloria: no, pero la maestra estaba hablando del perdón. Hablé con ella y lo interrogué. Estaba muy interesada. Quería comprar los libros esa noche, pero no tenía dinero conmigo, así que el maestro dijo que confiaba en mí y me dejó llevar los libros. Kenneth: eso es muy inusual en la ciudad de Nueva York. Gloria: me quedé despierta a la mitad de la noche leyendo. Fue como si un rayo me atravesara. Sentí casi como si fuera la voz de Jesús leyéndome directamente. Cuando dijo que Dios no creó este mundo, todo el rompecabezas de mi vida se armó. Fue el comienzo de mi curación con Dios. Fue un punto de eureka. Sentí que este material era tan importante que iniciaría un grupo semanal en mi casa. Llamé a todos mis amigos y les dije que trajeran a quien quisieran. Pregunta: ¿eran solo tus amigos, no estudiantes del curso? Gloria: no, acababa de decirles a mis amigos que este era un libro increíble. Tal vez no querrían volver después de la primera noche, pero que deberían escuchar lo que decía. Pregunta: ¿cuándo conociste a Ken? Tengamos un poco de romance. Gloria: vi a Kenneth por primera vez cuando estaba hablando en la ciudad de Nueva York, en junio de 1977. Todos estaban en el escenario. Bill, Judy, Jerry Jampolsky. Helen no estaba allí, pero sí todos los demás. Cuando Kenneth se levantó para hablar, de repente vi esta enorme aura blanca en el escenario, a su alrededor. Y normalmente no veo auras. Pensé: vaya, eso es realmente interesante. No sabía lo que significaba y no le dije nada. En ese momento estaba teniendo muchas dificultades en nuestro grupo. Prácticamente todos los caminos espirituales estuvieron representados. Los católicos estaban pasando por momentos muy difíciles con el curso. Pensaron que se refería a la transustanciación, que es la creencia en la transformación literal del pan y el vino de la comunión en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y yo no estaba de acuerdo con ellos. Estaban tratando de adaptar esta doctrina al curso. Kenneth estaba caminando por el pasillo, después de haber hablado, así que lo detuve y le dije: tengo una pregunta sobre la transustanciación. Me miró sorprendido y me dijo
que no tenía tiempo, pero que estaba en la guía telefónica y podía llamarlo. Eso me pareció ridículo, así que no lo hice. Luego hubo una reunión 1 o 2 meses más tarde, cerca de donde yo vivía. Estaba hablando por la tarde. Me pregunté si podría responder a mi pregunta y algunas otras que se me habían ocurrido. Y respondió. Se acordó de mí, pero volvió a decir que no creía que hubiera tiempo para discutir esto, ya que estaba muy lleno y había gente a su alrededor. Así que una vez más dijo: ¿por qué no me llamas? Yo estaba muy molesta, así que no lo hice. Ese año hubo una tercera reunión. Fui específicamente porque sabía que Kenneth iba a hablar. Así que entró y dijo: ¡ah! Ahí está, mi chica católica. Nunca olvidaré eso, pensé. No soy católica, si él supiera. Más tarde, mientras caminaba hacia el almuerzo, finalmente obtuve respuestas a mis preguntas. Y le pregunté si podía venir a mi grupo para ayudarme a resolver nuestras interpretaciones conflictivas. Entonces le dije: tengo miedo a las alturas y a las serpientes. Él me dijo: eso no es realmente lo que temes. Estás huyendo de Jesús. Era como si alguien hubiera abierto un grifo. De la nada comencé a llorar. Me levanté de la mesa y fui a hacer las maletas. Lloré todo el camino a casa. Entonces supe que tenía que llamarlo, porque no podía dejar de llorar. Así nos conocimos. Vino a mi grupo, una cosa llevó a la otra, y ese es el romance. Pregunta: Kenneth, ¿qué estabas haciendo en ese momento? Kenneth: no enseñaba mucho, a pesar de que Helen había muerto en febrero de 1981. Me pidieron que hablara ante muchos grupos, pero no quería hacerlo. La mayoría de los grupos eran un poco divertidos y no quería simplemente ir y hacer cosas y escuchar cosas que sentía que no eran útiles. El grupo de Gloria y un par más fueron excepciones. Sabía que Gloria hablaba en serio. Gloria: fue muy extraño. No puedo decirte por qué ni qué dijo la primera vez que vino. La Tercera Guerra Mundial estaba a punto de estallar en el grupo, pero todos sintieron que sus preguntas habían sido respondidas y fue muy pacífico. Kenneth: en 1982 fuimos a California para quedarnos con Judy Scouch por un tiempo. Ella y Bob Scouch estaban hablando en una gran conferencia sobre milagros en las montañas del estado de Washington, así que Judy nos invitó a ir. No estaba en el horario para hablar y no estaba interesado en hablar. La primera noche, Judy estaba hablando sobre cómo se había escrito el curso y etcétera. Así que al final dijo: no soy la persona que debería responder a tus preguntas. Aquí está la persona que debería hacerlo. Me invitó a subir y hablé un rato. Luego me invitaron a dar una charla al día siguiente también. Y esa fue la primera vez que hablé ante un grupo grande sobre el curso. Pregunta: ¿cómo surgió la idea de la fundación? Kenneth: siempre he estado en la junta ejecutiva de la Fundación para la Paz Interior, pero ellos estaban en la costa oeste y nosotros en la costa oeste, por lo que parecía mucho más fácil tener una organización separada. Iniciamos nuestra fundación a finales de 1982. Pregunta: ¿por qué pensaste que era necesaria una base para enseñar el curso? Kenneth: Helen había visto una casa grande y blanca, cerca del agua, con una puerta de madera que decía Fundación Paz. Había visto a Bill, Helen, su esposo y a mí
viviendo y enseñando allí, pero la forma siempre fue muy confusa. Una vez más, consideramos que se trataba de enseñar a los profesores, pero nunca imaginamos algo tan grande como esto. Probablemente hayas escuchado la famosa frase que siempre decía Helen: el curso era para 5 o 6 personas. Gloria. Y el curso se presta a la enseñanza. He sido profesora toda mi vida. Tengo claro que el curso es curricular. Hay un texto, un cuaderno de trabajo y un manual para profesores. Está orientado de esa manera. Kenneth. Realmente no soy una persona pública. Puede que hable mucho en público, pero básicamente soy como un monje en términos de cómo vivo, al no querer tener mucha gente cerca. Pero siempre estuvo claro que el curso necesitaba enseñanza, que Helen no iba a hacerlo, y Bill no quería, y que yo sería quien lo haría. Gloria. Anteriormente, en 1981, habíamos convertido un garaje para un coche en un aula, pero difícilmente cabíamos todos allí. Pronto decidimos que necesitábamos un lugar más grande. Kenneth. Un paciente mío, un ex sacerdote, le habló a un amigo suyo, Bob Trapper, sobre el curso y sobre mí. Bob empezó a escribirme, a hacerme preguntas y nos hicimos amigos. Tenía previsto hacer un taller de fin de semana en Tucson, Arizona, en 1982, pero tuve que cancelarlo porque mi padre murió. Me rogaron que al menos volara y lo hiciera solo un día. Estuve de acuerdo y allí conocí a Bob y su esposa, Kathy. Poco después, Bob llamó y dijo que sentían que debían darnos dinero. Así que nos dieron $200,000, lo que nos permitió comprar un lugar en Cronport, Nueva York. Gloria. Ese fue el siguiente lugar al que fuimos. Era mucho más grande. Teníamos espacio para oficinas y 2 salas enormes donde podíamos impartir clases. Luego se nos quedó pequeño, así que Bob aceptó financiar un nuevo lugar. Miramos muchos lugares. Probamos con algunos antiguos monasterios, pero nada parecía funcionar. Entonces, un amigo nos habló de este lugar, aquí, en el lago Tenanac, en las afueras de Roscoe, Nueva York. Así que nos acercamos a verlo. Lo vimos el 8 de diciembre, lo cual fue significativo para mí porque es la fecha de la Inmaculada Concepción. El lugar estaba en pésimas condiciones, pero se sentía bien. Pregunta. Es muy parecido a la visión de Helen del edificio blanco junto al agua. Kenneth. Bueno, eso fue claramente un símbolo, pero sí, era un edificio blanco con una cruz en lo alto. Gloria. Luego arreglamos todos los edificios, por dentro y por fuera. Estaban en muy mal estado. Instalamos cocinas, calefacción, volvimos a techar y levantamos 2 edificios nuevos. Pregunta. ¿Tienes clases, seminarios y retiros de estudios privados? Gloria. Sí, y este año, 1998, introdujimos semanas contemplativas. Disponemos de talleres, clases de academia, intensivos que duran 2 o 3 semanas. Experimentamos con diferentes formas a medida que avanzamos. Pregunta. Kenneth, también estás trabajando aquí en las traducciones del curso. ¿Cuántas has hecho hasta ahora? Kenneth. 4. Alemán, español, portugués y hebreo. La traducción al chino debería salir el próximo año. El ruso debería estar terminado este año y listo a principios del próximo. Se está trabajando en los franceses. Está en proceso una revisión total del español. Los holandeses y los italianos terminarán el año que viene.
y los daneses 1 o 2 años después. Así que siguen y siguen. Pregunta. Mirando retrospectivamente sus primeros años de vida, ¿qué cree que ha obtenido de su asociación y estudio del curso? Kenneth. Siempre fui consciente, incluso cuando era niño, de que había más, algo más de lo que estaba pasando. Aunque tuve una infancia feliz, siempre sentí que no era parte de las cosas, que era marginal a todo. Creo que lo que el curso ha hecho es aclarar todo en términos del significado de mi vida. Realmente nunca tuve un propósito. Durante buena parte de mi vida, mi trabajo fue ponerme en contacto con esta cosa dentro de mí, que luego me di cuenta que era Dios. Siempre tuve problemas para integrar eso y esto me ha permitido hacerlo. Lo interior y lo exterior son uno. No tienes que sacrificar a Dios por estar involucrado con personas y viceversa. En mis primeros años no sabía cómo hacer eso. En ese sentido, esto me ha convertido en una persona completa. Pregunta. En cierto modo, mi pregunta no tiene sentido porque el curso no trata de cambiarte como persona. Kenneth. No. Me ha cambiado solo en el sentido de que ahora me siento más integrado, más completo. Y si no hubiera conocido el curso, no habría conocido a Gloria. Gloria. Un curso de milagros marcó toda la diferencia del mundo para mí. Kenneth. Lo que se supone que debes decir es que a través del curso conociste a tu amado esposo. Gloria. Antes de conocerte, el curso comenzó a sanar mi concepto de Dios, mi proyección sobre Dios de todo tipo de cosas y mi estar realmente enojada con Él. Comenzó esa primera noche y por su presencia continua en mi vida. Ni siquiera puedo imaginar mi vida sin el curso. Juntó las piezas del rompecabezas y las integró. Por supuesto que conocer a Kenneth fue importante. Sabía que este era un trabajo muy importante. Pregunta. Leí que has tenido problemas aquí, como cualquier otra persona. Dijiste, bueno, ¿por qué no? Este mundo nunca será perfecto. La cuestión es, ¿cómo se manejan esos problemas a medida que surgen? No que nunca se tienen problemas en un lugar santo. Kenneth, este es el punto. Gloria, sí, durante nuestros primeros 10 años aquí, ese ha sido probablemente el mayor aprendizaje. Tuvimos 2 contratistas en demora, edificios sin terminar, etc. Hubo mucho perdón. Para mí ha sido una lección tras otra. Siempre han estado en relaciones. Esas lecciones siempre en las relaciones. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, probablemente habría dicho, es un lugar muy bonito allá arriba, pero no voy a hacer esto. Kenneth, sí. En cuanto al lugar, en los primeros años tuvimos un gran problema tras otro. Ahora las cosas van bastante bien. Pregunta. A menudo siento que usted tiene la misión, entre comillas, de explicar un curso de milagros a los descarriados. Kenneth. No creo que lo diría así. No estoy seguro de si siquiera usaría la palabra misión. Pero sí siento que nuestro propósito es asegurarnos de que, cuando muramos, el curso tenga una base sólida. El curso se sostiene por sí solo, pero al igual que un arbolito que comienza a crecer, hay que nutrirlo y protegerlo. Creo que consideramos que nuestro trabajo consiste en garantizar que el curso crezca
cómo se supone que debe hacerlo, sea como sea. Pregunta: ¿cree que todavía no tiene esa base firme? Kenneth: no, es muy fácil malinterpretarlo. Como con el paso de los años el curso se ha vuelto muy conocido, se ha vuelto aún más propenso a malentendidos. No es que eso sea pecado. La gente simplemente, pues, lo malinterpreta. No creo haber sentido en un nivel consciente que esto es lo que se supone, entre comillas, que debo hacer. Simplemente lo hago. Luego miro hacia atrás, veo lo que he hecho y digo: oh, es por eso que lo estoy haciendo. Al igual que cuando escribo un libro, no tengo idea de cómo terminará. Solo hago el libro. Luego, cuando termina, digo: de eso se trata el libro. Esa primera charla que di en el estado de Washington en 1982 no fue elegida conscientemente, pero condujo a una cosa, luego a otra. Cuando comencé a hacerlo, quedó muy claro cuántos malentendidos había. No me importa si la gente escucha lo que digo o está de acuerdo conmigo. Simplemente siento que esto es lo que hago, así que lo hago. Pregunta: ¿crees que es posible una base firme en el mundo del ego? Kenneth: no lo sé. Creo que la conclusión es que simplemente hacemos lo que hacemos, y sea cual sea el propósito al que sirva, entre comillas, lo hacemos. No existe ningún plan como tal. No es que Jesús o Dios tengan un plan, y ese es el papel que desempeñamos. Los planes ocurren con el tiempo, y el tiempo es una ilusión. Pregunta: ¿básicamente estás haciendo lo que te gusta hacer, dado que no hay nada que uno necesite hacer en el mundo? Gloria: ambos somos personas muy reservadas y si estuviéramos haciendo lo que quisiéramos, no estaríamos haciendo esto. No nos gusta ser el centro de atención. No creo que tengamos una misión, pero siempre sentí, después de que dejé la iglesia y estudié historia, que se equivocaron en todo. Sentí que el curso corrigió eso y fue la declaración que debería haber sido el cristianismo. Sentí que dedicaría mi vida a ello. Era algo interno. Creo que Kenneth siente lo mismo. Si hubiéramos elegido, nos habríamos ido solos. Ya habría elegido ser monje, seguro. Kenneth: yo no elegí esto. Cuando vi el curso pensé: ese es el siguiente paso. Gloria: la gente podría llamarlo orientación, pero creo que va hacia nuestro sano juicio. Entonces, parece el siguiente paso. Pregunta: usted afirma que está enseñando lo que realmente dice el curso. Si lees una línea del libro y luego la explicas, esa tiene que ser tu interpretación, ¿no? Kenneth: no creo que el curso tenga interpretaciones. Creo que dice lo que dice. Ahora bien, podrían preguntar quién soy yo para decir lo que yo digo, lo que dice, es lo que dice. Creo que eso es algo que la gente debe decidir por sí misma. Pregunta: ¿pero usted hace esa afirmación? Kenneth: sí. Yo digo: esto es lo que dice. Creo que sería deshonesto si siguiera diciendo: esto es lo que creo que dice. Pero realmente lo sé. Me doy cuenta de que la gente dirá: tiene toda la razón. Esa es su opinión. O ¿quién diablos se cree que es? Está siendo arrogante. O lo que sea. Solo puedo hacer lo que sé.
Sería lo mismo que cuando Helen estaba tomando el curso, le dijera a Jesús que no estaba de acuerdo con lo que acababa de decir. Decía: pues lo siento mucho, pero así son las cosas. Eso no impide que nadie diga: bueno, leo ese mismo libro y obtengo algo totalmente diferente. Pero siento que sería deshonesto conmigo mismo y con los demás si lo calificara como mi interpretación. Pregunta. Dices que muchos de los pasajes del curso son metafóricos y otros deben tomarse literalmente. ¿Cómo puede saber el lector si es metafórico o literal? ¿No es confuso? Quizás deba tomarse todo literalmente. Kenneth. Sí, es confuso. No se puede tomar todo literalmente porque es contradictorio. En el curso, el propio Jesús dice que habla con símbolos, que la verdad está más allá de los símbolos. Dice que está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como si estuvieran separados. Pero no lo están. Y que habla de esa manera porque esa es la condición en la que creemos que estamos. No puede ser literal que Dios llore, que tenga manos, brazos, boca o voz, etc. Podrías preguntar: ¿quién puede decir cuál es un símbolo? Pero nadie podría argumentar que no hay partes del curso que deban tomarse como símbolos. De lo contrario, sería una tontería. El canto de la oración claramente vino como una corrección para las personas que estaban mezclando símbolo y realidad. ¿Cómo sabes cuál es cuál? Mi regla general es que cualquier cosa que hable de un marco dualista tiene que ser un símbolo, porque la verdad está más allá de la dualidad. Cualquier cosa que hable de dualidad, como que el Espíritu Santo sea una voz que te habla o que Dios tenga un plan, tiene que ser un símbolo, porque es dualista. La verdad, dice el curso, de manera inequívoca, está más allá de todos los símbolos. Eso para mí está muy claro. No creo que eso sea interpretativo. Pregunta. ¿Por qué crees que dice cosas como que el Espíritu Santo te ayudará en cualquier forma que le pidas si en realidad no lo dice en serio? Kenneth. Creo que él responde a eso. Tienes que leer todo el curso, más el canto de la oración, por eso. Dice que el Espíritu Santo responderá a cualquier problema concreto y también dice que hay un solo problema. Luego dice: en la oración esto no es contradictorio. Creo que debes entender el concepto de escalera y que el curso está escrito en muchos niveles. Te encuentra donde crees que estás. El curso te encuentra donde crees que estás. El canto de la oración tiene el concepto de escalera. Empiezas desde abajo y vas hacia arriba. Entonces empiezas a comprender por qué el curso dice el tipo de cosas que dice. Esto fue muy claro para Helen, para Bill y para mí. Ni siquiera pensamos en cuestionarlo, porque para nosotros era obvio que se trataba de símbolos y como psicólogos podíamos lidiar con eso. Nos sorprendió mucho que la gente empezara a tomar las cosas literalmente y a sacarlas de contexto. Fue entonces cuando comencé a hablar del nivel 1 y del nivel 2. Pregunta. ¿El curso habla de niveles? No lo he visto. Kenneth. Así es cuando lo lees. Cuando eres psicólogo, y no fue casualidad que las 3 personas más cercanas al curso
fuéramos todos doctores y básicamente freudianos, estás muy acostumbrado a tratar con símbolos y niveles. Y la gente no quiere decir lo que dice. No significa que no tenga ningún significado. Es solo un símbolo. Gloria. Creo que es muy reconfortante pensar que el Espíritu Santo estará contigo, porque el ego se precipitará y dirá, cuidado, el siguiente paso, el olvido, etc. Así que es útil tener la seguridad de que hay una presencia contigo. Pregunta. El primer paso es que la gente sepa que el Espíritu Santo es su amigo. Gloria. Correcto. Saber que hay ayuda dentro de ti a la que puedes recurrir es muy importante en el proceso. El curso dice que eventualmente llegará una experiencia que pondrá fin a todas tus dudas. Comprenderás que es verdad e ilusión, que es real e irreal. Luego, todo lo demás desaparece. Kenneth. Cuando la gente realmente entiende lo que dice el curso, entonces todas estas otras cuestiones encajan. Pero toma tiempo. Cuando comprendes el todo, ves cómo cada parte encaja en el todo y el todo cambia. Si no comprendes el todo, entonces tomas las partes individuales y dices qué significan esto. Es como el ciego y el elefante. ¿Es el elefante la trompa o la cola? Mucha gente recibe una pieza y dice, eso es lo que dice, ¿y quién eres tú para decirme que no significa eso? Pregunta, ¿cuál crees que es el mayor error que comete la gente? Kenneth, comprar el curso en primer lugar. Quizás, bueno, en serio, quizás sea lo que hemos estado diciendo. No es comprender el símbolo y la metáfora. Eso es lo que lleva a la gente a pensar que el Espíritu Santo les consigue plazas de aparcamiento o que no importa lo que hagas aquí, porque todo es una ilusión. Esa es la madre de todos los demás problemas. Pregunta. Blisnini, en español sería como bobos felices, más o menos. ¿Es tu palabra que podríamos definir como personas que niegan la fealdad del ego y del mundo cuando comenzamos a ver con la visión del Espíritu Santo? ¿No cambiará en consecuencia nuestra experiencia del mundo externo? ¿Cómo sabemos que los blisninis no están haciendo eso? Para ellos el mundo puede ser un lugar encantador. Kenneth. Oh, absolutamente. Pero no hay manera de responder a eso objetivamente. Sin embargo, hablando como terapeuta, a lo largo de los años uno se da cuenta intuitivamente cuando la gente lo niega. Por ejemplo, hace muchos años un paciente mío me hablaba de sus vacaciones. Dijo, el martes hice esto, el jueves murió mi padre y el viernes hice esto. Le dije, espera, ¿qué acabas de decir? Ahora podría haber dicho que esa persona estaba en el mundo real y que la muerte de su padre no fue nada. O que probablemente había algo ahí que debería mirar. Este es un ejemplo extremo, pero muy a menudo cuando los blisninis hablan, casi se puede sentir que hay algo con lo que no están lidiando. Pero eso no lo puedo saber objetivamente. Pregunta. Debe haber algunas personas que están empezando a dar algunos pasos hacia arriba en la escalera. Kenneth. Eso espero, seguro. Pregunta. Pero no se dirige a ellos con sus comentarios, ¿verdad? Kenneth. No. Si estás tan avanzado, no necesitas este curso y ciertamente no tienes que estar en una clase ni leer este libro. El curso es para personas que todavía están en sus egos. Ah, te tengo allí. Pregunta. Del mismo modo,
¿Cuál crees que es el propósito de esos hermosos y poéticos pasajes que, según dices, están más allá de nuestra comprensión en el mundo? ¿Son zanahorias para animarnos a seguir adelante? ¿Para darnos algo a lo que aspirar? Kenneth: creo que siempre es difícil responder preguntas sobre el propósito. Es así, y luego tratamos de entender por qué es así. Creo que una razón es que a Helen le encantaba la poesía. Helen sintió que este era el regalo de Jesús para ella, en algún nivel. Así me lo expresó ella. Le da al curso cierta dignidad. Es hermoso y, a nivel práctico, también exige que la gente lo lea con mucha atención y preste mucha atención. No puedes leerlo rápidamente. Es una manera maravillosa de integrar el contenido sublime del curso con una forma que también es sublime. Pregunta: el curso dice que es solo uno de miles de caminos. Luego habla de las religiones del ego, que serían la mayoría de esos otros caminos. ¿Crees que esos otros caminos funcionan? ¿Puedes llegar a Dios de esa manera? ¿Si fomentan el juicio y la culpa? Kenneth: sí. Tienes que entender que en el curso Jesús habla desde el punto de vista del curso. Desde esa perspectiva, casi todos los demás caminos espirituales son del ego. Ciertamente, las religiones occidentales lo son. Pero si el curso no es el único camino espiritual que te llevará a casa, entonces existen otros puntos de vista. Si vienes de este otro punto de vista, entonces el curso se ve bajo una luz diferente. Podría verse como obra del diablo, obra del ego, del inconsciente de Helen, etc. Uno de los valores de alguien como la Madre Teresa era que ella trascendía claramente en el amor que irradiaba un camino espiritual que, en cierto nivel, está lleno de culpa y juicio. Ella siguió ese camino perfectamente, pero sentías una presencia tan amorosa. La escuché hablar en varias ocasiones y la conocí personalmente. Cuando hablaba en contra del aborto, nunca tenía sentido del juicio. Ella fue clara en que el aborto es malo, pero no que si abortas, estás condenada al infierno. No decía eso. Ella podría ser miembro de lo que el curso diría que es una fe basada en el ego y, sin embargo, lo hizo con tal pureza de contenido que trascendió la forma y luego se convirtió en portavoz del amor de Jesús. ¿Cuántos estudiantes de un curso de milagros te gustaría poner junto a ella como ejemplo de amor y expresión sin ego? Pregunta: con respecto al caso judicial de derechos de autor de Endeavor Academy versus Penguin, ¿se puede demandar a alguien sin atacarlo? Kenneth: por supuesto que puedes. Es lo mismo que decir: si soy estudiante del curso y digo que el cuerpo es una ilusión, ¿por qué voy a ser cirujano? ¿Cómo puedo ser enfermero? ¿Por qué voy al médico cuando estoy enfermo? El problema no es la demanda, sino el juicio, el odio, la ira y la separación que fomentas. De hecho, se puede presentar un argumento muy sólido en sentido contrario y decir: esta es una clase maravillosa. ¿Cómo atraviesas algo que, en el nivel de la forma, es obviamente del ego y lo haces sin ira, juicio y condenación? Creo que es una maravillosa oportunidad. Es lo mismo que la Madre Teresa. Su religión expresa juicio y especialismo, pero lo hizo con una actitud que trasciende eso. ¿Por qué es esto diferente? Pregunta: presumiblemente piensas
que llevar adelante este caso judicial es un acto de amor para preservar la integridad del curso? Kenneth: sí. Y hay que utilizar las cosas del mundo, porque ahí es donde creemos que estamos. Gloria: la pregunta que debería hacerse es: ¿por qué la gente viola los derechos de autor? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Hay un copyright válido? ¿Por qué sienten que tienen que robar y hacer esto? ¿Por qué no pueden acatar la forma en que eligieron como lecciones en este mundo? Eligieron entrar o encarnar en este momento con estas leyes internacionales de derechos de autor. Entonces, ¿por qué decidieron romperlos y no respetarlos? Kenneth: la cuestión es que hagas lo que hagas, lo mejor que puedas, sin el ego. Decir que una persona espiritual no presentaría una demanda es la primera ley del caos, que dice que existe una jerarquía de ilusiones. Eso no es diferente de decir, cuando estás enfermo, que no vas al médico porque, después de todo está en la mente. O que el curso dice que no corriges el error y eres un maestro de escuela, cuyo alumno dice 4 y 4 son 7. La gente confunde los niveles. No hay nada que puedas hacer o no hacer. Depende de cómo lo hagas. No es la forma lo que importa, sino el contenido. El contenido amoroso que proporcionas. Se puede plantear el caso de otra manera. ¿Por qué un amoroso estudiante de un curso de milagros no se vería involucrado en una demanda? Puede ser una aula maravillosa. No digo que sea eso por lo que sea por eso que lo haces, sino que lo haces porque eso es lo que está en el programa de hoy. Pregunta: ¿cómo aplicas los principios del curso en tu vida diaria? Kenneth: lo hago como lo enseño y como dice el curso. Intento vivir mi día lo más libre de ego posible y, como suele involucrar a mucha gente, pues hay muchas oportunidades. Pregunta: ¿tienes alguna forma particular de práctica espiritual? Sé que enseñas en contra del ritual. ¿Meditas o algo así? Kenneth: no hago nada de manera regular y ritual. Normalmente salgo a caminar por la mañana, pero lo he estado haciendo durante más de 40 años. La meditación y otras disciplinas espirituales tienen valor, pero creo que son un arma de doble filo. Puedes volverte demasiado dependiente de ellas. Cualquier cosa que te ayude a sentirte más pacífico y concentrado es beneficioso. El único peligro es que esto pueda convertirse en una relación especial. Solía meditar, pero ya no. Pregunta: ¿en la cima de tu montaña en Israel? Kenneth: eso es correcto. A menudo estoy callado, pero no de una manera prescrita. Gracias a ambos.